8 de la noche en punto en Colombia. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, iniciando semana. Vamos a estar, por supuesto, leyendo sus comentarios desde ya a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, y saludamos también de manera muy especial a quienes nos ven a través de nuestra plataforma Ditu. El tema de hoy es, por supuesto, la crucial jornada para Colombia que será el día de mañana, 18 de marzo, cuando se discute en la Comisión Séptima del Senado el futuro de la reforma laboral. Todo indica que se archivará su eventual archivo porque los 8 senadores que firmaron esta ponencia negativa se mantienen hasta hoy en su posición, pero sabemos que en política todo es posible. Se mantienen ellos firmes hasta el momento y a la par vamos a tener una jornada de manifestaciones, muchos dicen a modo de presión del gobierno por cuenta de lo que está pasando en el Congreso. Día cívico en Colombia, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cuál es el objetivo del gobierno con esto? Este es el tema de hoy aquí en Sala de Prensa y vamos a invitarlos a que se queden con nosotros, hagan parte de esta discusión y arrancamos Sala de Prensa con el reporte del día. Y el reporte del día a las 8 de la noche, 1 minuto, es con nuestra compañera Laura Rojas. Ella cubre la fuente económica en Noticias Caracol. Laura, bienvenida a Sala de Prensa. María Camila, usted muchísimas gracias por esta invitación. Y vamos entonces a hacer un reporte muy completo de un tema que, ojo, no es confirmado, pero del cual es importante hablar porque tiene que ver con un hombre fundamental en el gabinete del presidente Gustavo Petro, por no decir el más importante, que es el ministro de Hacienda, el que a todas luces, Laura, siempre es el hombre responsable en la relación del gobierno con el manejo de las finanzas. Claro, por supuesto, porque maneja las finanzas y esto también tiene repercusiones a nivel internacional. Todo comienza, mire María Camila, por todo lo que está pasando en materia fiscal en el país, el hueco fiscal que se ha aumentado, los recortes o aplazamientos que ha llamado el mismo ministro de Hacienda, que básicamente es un congelamiento de los recursos. Vamos a hacer un contexto principalmente de lo que ha ocurrido desde que estaba el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pero que decía... Laura, la interrumpo para empezar con el dato clave de por qué este es el reporte del día. Lo que pasa es que hay rumores de que el ministro podría salir de su cargo. Eso es lo que se está rumorando en este momento, supuestamente porque hay una relación rota con el ministro, con el presidente y ahora sí, ¿por qué? Exactamente. ¿Por qué estaría pasando esto? El presupuesto general de la Nación es de 523 billones de pesos para el año 2025. Es lo que se había decretado, por eso el contexto del exministro Ricardo Bonilla, que dijo, esa es la plata que tiene que existir para todo el presupuesto, toda esa bolsa. ¿Para qué? Para que se divida en lo que se tiene que pagar de deuda, en lo que se tiene que pagar para la inversión y también lo que se tiene que destinar para el funcionamiento de las diferentes entidades. Pero ¿qué pasa? Diferentes sectores han alzado la mano y han dicho, ese presupuesto es demasiado alto. Y no sé si usted recuerda que hubo una ley de financiamiento donde el mismo exministro Ricardo Bonilla, incluso en ese entonces, quien estamos viendo ahí es el actual ministro de Hacienda, Diego Guevara, y en aquel entonces era el viceministro. Hablaron sobre esta ley de financiamiento que tenía que ser un recorte de 12 billones de pesos. Eso fue lo que pasó al principio de este año, un aplazamiento de los 12 billones de pesos y ahorita el mismo ministro Guevara dice que tiene que haber otro aplazamiento, otro congelamiento de los recursos, es decir, que puede materializarse en un recorte presupuestal de hasta 10 billones de pesos. Y ahí comenzó esa ruptura con el presidente Gustavo Petro y por eso es que se está hablando que posiblemente puede salir próximamente este ministro de Hacienda, Diego Guevara. Es decir, lo que tenemos o de lo que tenemos confirmación hasta el momento es de esas rupturas o tensiones en la relación del ministro Guevara con el presidente Gustavo Petro, porque básicamente no le ha seguido la cuerda en todo por cuenta de las advertencias que hace en materia fiscal de las iniciativas que pretende. Es que usted lo decía haciendo pues alusión precisamente a este reporte del día, y es que este ministro es el más importante, es como el adulto mayor, el que tiene la responsabilidad, el que lleva las riendas pues realmente de un país, porque es que la economía es transversal en todo, María Camila. Usted misma pues ha hecho los reportes en lo que tiene que ver con la salud, con la educación. En sí misma la economía es cuando un país no funciona a nivel de comercio, que no se mueve, pues también es bastante complicado. Entonces el ministro pues lo que está haciendo es siendo el adulto responsable y también llevando mensajes internacionalmente para los inversionistas, porque diferentes bancos mundiales importantes, algunas calificadoras incluso han bajado pues esa calificación precisamente a Colombia de cómo ha llevado las riendas, y el propio ministro lo ha dicho públicamente, tiene que mandar mensajes importantes de seguridad del país para
para que le crean a Colombia. Eso es el ejemplo que siempre hemos puesto. Si un hogar lleva bien las riendas de su hogar, por supuesto, va a poder endeudarse mejor, los bancos le van a creer más. Pues igual funciona con la nación. Con la nación. Si hay un gobierno responsable, pues así mismo internacionalmente lo van a ver. Si hay algún inversionista que dice que hay mensajes importantes, son seguros los que se envían en un país, pues por supuesto van a invertir en ese país. ¿Y qué van a hacer? Pues se va a traer más plata. Al igualmente, pues va a funcionar para que todo este dinero pueda también ser entregado a la deuda, que el país también pues tiene ese servicio a la deuda que en el que estamos colgados. Sí, señora. Pues Laura, estaremos muy atentos en el desarrollo, al desarrollo de esta relación, a ver si esto termina con los rumores, confirmando los rumores de que Diego Guevara estaría pensando en dejar el cargo en el que lleva menos de 5 meses. Sí, señora, o pues además, si logran entonces subsanar eso y lo vemos mañana marchando, porque hasta el momento no tenía planillado marchar, ¿no? Quiero terminar con ese dato. No piensa marchar, y lo tercero, o lo segundo más bien, es que serían 4 ministros de Hacienda que tiene el gobierno Petro. Arrancamos con José Antonio Campo, el segundo, que sería pues Ricardo Bonilla, y también, bueno, en este caso serían 3, Diego Guevara. Por supuesto, pues serían demasiados ministros los que estarían en esa cartera, y si llegaría a salir, es un mensaje que también recibirían muy mal internacionalmente, María Camila. Pues ya veremos, Laura, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A usted, por supuesto, pues por darle el espacio importante a esta noticia sobre la posible salida del ministro Diego Guevara. Y a esta hora continuamos, 8 de la noche, 6 minutos. Vamos entonces a entrar a analizar este tema fundamental, las rupturas en las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, el joven Diego Guevara, y lo que pasará mañana. Y para eso tenemos invitados a esta hora en Sala de Prensa, que ya van a ver ustedes en pantalla. Nos acompaña a esta hora Andrés Caro, él es el director de la Fundación para el Estado de Derecho. Andrés, como siempre, un gusto, bienvenido. Un gusto, María Camila, y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Mirada inicial de esta relación tensa que hay con el ministro Guevara. No está nada confirmado, Andrés, pero fuentes de la Casa de Nariño nos dicen entonces que sí hay serias tensiones y serios desacuerdos, que está quebrada esa relación. Sí, María Camila, yo creo que Diego Guevara es un hombre serio, un economista, probablemente no tan ortodoxo como algunos de nosotros nos podría gustar, pero un hombre serio, un hombre responsable, reconocido por una trayectoria académica y política transparente. Creo que el presidente de la República, María Camila, tiene problemas con las personas que le llevan la contraria, sobre todo cuando esas personas tienen cifras, datos y la verdad de su lado. Al presidente no le gusta que lo contradigan. Y Diego Guevara, como un buen ministro de Hacienda, como lo tiene que hacer, pues le está diciendo al presidente, mire, esta es la situación fiscal en la que estamos, sus reformas pueden profundizarla, estamos en una situación presupuestal difícil y estamos en una relación con el Congreso difícil. Y eso al presidente no le gusta oírlo. Diego Guevara, uno, si oye a inversionistas extranjeros, sobre todo organizados en la banca institucional, como decía su compañera, sabe que Diego Guevara da un mensaje de confianza en un momento en que Colombia necesita la confianza de estas instituciones internacionales, públicas y privadas. La situación de Colombia sería muy difícil y muy peligrosa si el presidente deja ir a Guevara o si Guevara decide renunciar. En ese sentido, aunque a mí no me gusta la marcha de mañana, aunque a mí no me gusta el gobierno de Gustavo Petro ni lo que está diciendo hoy para motivar la firma de la marcha de mañana, pues yo sí espero que Diego Guevara, así le toque salir a marchar para convencer al presidente de que esté de su lado, con tal de que mantenga esas buenas relaciones que ha mantenido con inversionistas extranjeros, con banca privada colombiana, pues se quede. Y si le toca salir a marchar, que salga a marchar, porque ojalá se quede Diego Guevara, porque en este gobierno se cumple una sola regla. Lo que venga va a ser peor. Andrés, o sea, expliquémosle a la gente eso de lo que usted habla, que es tan importante, y por qué es que un ministro de Hacienda resulta siendo un mensaje de estabilidad y de piso tan importante de cara a una jornada como la de mañana, en la que, entre otras cosas, se convoca a salir a las calles por cuenta de una reforma laboral que, ojo a esto, no tiene un aval fiscal serio, según muchas voces reconocidas en la materia. Sí. María Camila, un ministro de Hacienda tiene muchas funciones, es como un
subpresidente, un micropresidente. El Ministerio de Hacienda es un ministerio grande, complicado, que maneja el Grupo Bicentenario, que son algunas empresas públicas, está en el Banco de la República, está en Ecopetrol, es decir, tiene todo el país en la cabeza. Pero una de sus funciones más importantes internas es mantener la estabilidad presupuestal. Es decir, que la plata que se gaste es plata que esté en las arcas o para la cual haya cuentas claras. Hacia afuera, el ministro de Hacienda es un factor muy importante de estabilidad porque manda mensajes, sobre todo, más que a los inversionistas, más que a las empresas, a los tenedores de bonos colombianos, a las organizaciones institucional, banca institucional, privada, que tiene deuda del Estado. Cuando el Estado necesita caja, emite bono. Cuando una institución, digamos, un banco de afuera, un banco noruego, un banco alemán, un banco de Estados Unidos, dice, yo confío en la estabilidad macroeconómica de Colombia, yo confío que este bono que estoy comprando me lo van a pagar a la tasa que dicen que me lo van a pagar, entonces lo compro. Y lo compro al precio que le están poniendo, no lo compro descontado. Cuando hay un riesgo de país, cuando las calificaciones del país no son buenas y en este gobierno han venido para abajo, el bono que compran los inversionistas extranjeros viene descontado. Entonces, María Camila, imagínese que usted es mala pagadora. No quiero decir que usted lo sea, pero imaginémonos que usted lo sea o que yo lo sea. Entonces, mi vecino sabe que yo soy mala paga. Entonces, si yo le pido 100 pesos prestados, él no me va a pedir que yo le devuelva 105, digamos, con los intereses, sino 130. Entonces, un ministro de Hacienda con esos bancos internacionales, y uno de sus trabajos más importantes es viajar por el mundo tranquilizándolo, es decir, mire, cómpreme a 110, que yo se los voy a pagar, el Estado colombiano se los va a pagar, pero si se rompe esa confianza, la deuda pública colombiana se sube de precio y todos los colombianos al día siguiente estamos más pobres, porque el Estado colombiano tiene que perder plata para pedir prestado, digámoslo así, como la gente que es mala paga, digamos. Claro, es muy importante y ahora sumémoslo un poco, Andrés. Quiero escuchar su impresión general, aunque ya nos estaba dando luces de cuál es su postura sobre el día cívico. Usted sabe que esto nace puntualmente por el anuncio de archivo de la reforma laboral que hicieron esos 8 congresistas, ya prácticamente dejándola muerta en la Comisión Séptima del Senado. Este día de manifestación es mañana. ¿Qué puede pasar mañana en los 2 escenarios de siempre? Si vemos plazas llenas o si definitivamente pues siempre son las bases del gobierno las que salen. Inevitablemente las personas que van a salir son las bases del gobierno y funcionarios públicos y contratistas que están asustados porque los echen. Ya hemos visto las noticias hoy que sus colegas en diversos medios han publicado de presiones, que compra el kit para la marcha, que nos vemos, que vamos a salir a tal hora. Esta gente va a salir intimidada porque en Colombia les da miedo, con toda la razón, perder su puesto. Y ya hemos visto que este gobierno no tiene ningún problema en echar a la gente que no le gusta. Eso es una gente que va a salir. Ya hemos visto que en varios municipios, varios distritos, varias entidades públicas como la Fiscalía o el Congreso no van a tomarse el día cívico. También van a salir algunas de las bases del gobierno, algunos sindicatos, algunas comunidades indígenas. 2 cosas que hay que decir. Eso no es mucha gente representativamente. Pueden llenar una plaza en Bogotá, la Plaza Bolívar, se llenará con 10.000 o 15.000 personas, que sus voces son importantes, sí, pero no son representativas de la mayoría. Lo que pase en una plaza no puede implicar que una institución como el Congreso o como los jueces de Colombia, porque recordemos que este gobierno ya había mandado gente a marchar a la Corte Suprema de Justicia en un atentado claro a la separación de poderes y al Estado de Derecho para que le eligieran al presidente, a la fiscal que él quería y que no siguiera Barbosa en interinidad ni la vicefiscal de Barbosa. Entonces, el hecho de que la gente salga a marchar mañana bien puede significar que tienen un interés en que pase la reforma laboral. Bien puede ser o que apoyan al gobierno. Eso no se traduce en que el Congreso, tenga que actuar. Pero, Andrés, lo interrumpo ahí para tocar ese punto. Si salen muchas personas mañana, como espera el gobierno, para defender las reformas y apoyar la consulta popular que se va a desarrollar en unos meses, ¿no es ese también un mensaje grande para el Congreso que se está oponiendo a estas reformas? Es un mensaje y hay que leerlo como se puede leer, un mensaje importante. Pero eso no implica un mandato de cambiar el voto, ni del archivo ni del debate. Eso no implica un mensaje directo.
y por el contrario implica un precedente de intimidación. Y es que, María Camila, recordemos que el presidente de la República sí es el jefe del gobierno, del ejecutivo, y tiene una legitimidad popular que ganó en las elecciones de 2022. Pero en 2022 el Congreso ganó también legitimidad popular. El Congreso también es representante de la gente de Colombia y el Congreso debe actuar como tal. En el Congreso, todos los gobiernos, hay unas leyes que logran pasar, este gobierno ha pasado muchas. Paz total, Plan Nacional de Desarrollo, jurisdicción agraria, campesinos como sujeto de derecho, y podríamos seguir con otras más. Pero hay otras que se pierden. La reforma a la salud, de pronto la reforma laboral. Pero y esa es la democracia en un Estado de Derecho. Esa es la democracia, pero hay muchas voces que dicen que el tema laboral toca de manera distinta al colombiano, a los trabajadores, y que como todos en última somos trabajadores y necesitamos mejores condiciones, por eso este tema, digamos, de cierta manera, sí tendría un mayor impacto en lo que tiene que ver con la movilización social, incluso con la salida a votar el día de la consulta, ¿no? Es posible, y es posible que los sindicatos salgan y marchen, y es posible que la consulta se haga y que no sea solo un globo de nuestro presidente, y en ese momento la consulta sí será, digamos, sí implicará un mandato, pero una marcha no implica un mandato. Otra cosa que es muy importante ya sobre el contenido de la reforma laboral, y hay que decirlo, el Banco de la República, en un documento cuyo coautor fue el hijo del exministro Bonilla, es decir, economistas no conservadores, economistas, uno podría decir incluso socialdemócratas, dijeron, la reforma laboral amenaza directamente el trabajo de 750.000 personas. El gobierno de Gustavo Petro, de la exministra de Trabajo, tiene un paradigma del movimiento laborista, del movimiento del trabajo de los años 70 en Europa, en donde había una situación de empleo pleno, es decir, de un desempleo de menos del 2 o el 3%, en que el trabajo organizado se organizaba precisamente para conseguir avances sociales, más días de vacaciones, la licencia de maternidad, las horas extras. Todo esto es muy importante en el movimiento del trabajo. Claro. Y este tipo de reformas pueden ser muy buenas en un contexto de empleo pleno, pero en un contexto en el que más de la mitad de Colombia está en la informalidad y más de la mitad de los colombianos que están con un trabajo se ganan el salario mínimo, una reforma laboral puede ser muy mala y muy, digamos, puede conducir a mayor desempleo. Lo que querríamos en Colombia es que haya más empleo. Yo no soy de los que proponen bajen el salario mínimo, yo no soy de eso, pero sí creo que hay que tener unas leyes y un tipo de instituciones que sean pensadas para el contexto colombiano, un contexto en el que mucha gente vive en la informalidad y lo que tenemos que hacer como país es sacarla a la gente de la informalidad. Y esta reforma no es para crear empleo, lo dijo la exministra de Trabajo, sino para mejorar las condiciones de empleo de las personas que ya están empleadas. Claro, pero esto presume que el empleador pueda pagarlas, porque si no las puede pagar el empleador sin ningún problema. Pierde su empleo el empleado, exactamente. Ahí está entonces el tema de la reforma, Andrés, que nos lleva a otro punto y es un poco a lo que usted estaba diciendo de cómo dirimir las diferencias entre los poderes democráticos. ¿Qué pasa? Que es una gran discusión, pero el presidente tiene un mandato totalmente legítimo porque lo eligieron 11 millones de colombianos, pero el Congreso también porque lo eligieron 18 millones de colombianos. ¿Será que la consulta por la que muchos van a marchar mañana, si es ese mecanismo para dirimir esas diferencias? Mire, a mí, yo quiero decir una cosa. Cada uno de los poderes que usted acaba de mencionar, el presidente y el Congreso, es legítimo. Pero el presidente de la República no tiene legitimidad para pasar leyes. El único órgano en Colombia que tiene legitimidad para pasar leyes es el Congreso. O sea, acá pensemos la persona más popular de Colombia, yo no sé quién es, Shakira, no puede pasar. Yo creo que el único que puede pasar leyes es el Congreso. El presidente no puede. El presidente puede proponer leyes, puede hacer decretos, lo puede hacer, todos los que quiera, pero leyes no puede pasar. El único órgano en Colombia que puede hacer leyes es el Congreso. Entonces, ninguna acción del presidente puede suplantar al Congreso. Eso sería gravísimo. Ahora bien, y hay que decirlo, la consulta popular es un mecanismo constitucional en Colombia. El presidente la puede convocar, el Senado la puede refrendar y se hace. Y esta consulta popular con el censo, es decir, más de 13.6 millones de personas, un montón de gente, más de las personas que votaron incluso por el presidente de la República,
sí podrían ordenarle al Congreso que eso pase. Yo siento, y a mí me da un poco de miedo, que se empiece, mejor dicho, que el presidente, que ya lo ha olvidado un poco, se olvide del gobierno y piense que ahora todo se le va a devolver al pueblo, que es lo que Andrés. dijo la semana pasada. Sí, lo interrumpo porque vamos a dar la bienvenida a estos últimos minutos que nos quedan en sala de prensa a otro invitado muy especial. Él es Pedro Medellín, economista, analista ya también de aquí de la casa, académico, docente de la Universidad Nacional. Pedro, bienvenido, un gusto. Gracias. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bueno, estamos hablando de marchas, de reforma laboral, de cómo dirimir las diferencias entre poderes democráticos, elegidos ambos de manera democrática, y también de los choques en el gabinete, porque entonces se confirma que hay ruptura en la relación del presidente con su ministro. ¿Cómo empezar, Pedro, a entender toda esta espiral y este cóctel en el que está el gobierno de cara a mañana? Yo creo en esto y el riesgo que se anticipa ahí es que el presidente está haciendo una apuesta muy complicada con la institucionalidad. A mí me parece bien que si existe esa dualidad democrática en la cual el presidente es electo popularmente y el Congreso es electo popularmente, ambos tienen una dualidad, ambos representan al pueblo. Y hay que dirimir esas diferencias. El tema es que dirimir esas diferencias no puede ser sobre la base de negar al otro, o acusarlo, o señalarlo. La manera como el presidente ha ido acusando de manera desproporcionada, desconsiderada a los senadores que rechazaron el proyecto es muy difícil. No puede ser que el presidente mantenga un diálogo y un lenguaje tan absolutamente agresivo y tan cuestionador. De la misma manera que un alcalde diga que no está de acuerdo y que en su ciudad no va a haber el día cívico, no es para que el presidente salga a decir que son alcaldes de la muerte. No puede ser. Y no puede ser que entonces también invoquen tanto en el decreto como en el comunicado o en la circular institucional que saca el Ministerio de Trabajo, diciendo que los trabajadores, que los empleadores no pueden limitar o restringir la acción de los trabajadores en su participación para protestar, pero es que ellos también son empleadores y ellos también les está prohibido presionar la participación. Los trabajadores tienen la libertad de participar, tienen la libertad de protestar, pero no puede ser que el gobierno presione también a sus empleados a que salgan a manifestarse. Hay un tema que es clave en medio de todo eso y es la tensión que se vivió en el Congreso, Andrés, por cuenta de las marchas. Hace 11 meses, cuando se hundió la reforma a la salud, en la misma comisión el ambiente fue muy diferente, pues había mucha gente en la comisión, el dispositivo de seguridad no tuvo pues la envergadura o el nivel del de mañana. Ese tema de las manifestaciones adentro del Congreso, ¿cómo lo ve? Porque uno ve que afuera de la Corte, cuando hubo elección de fiscal, hubo manifestaciones, pero pues no al lado de la sala plena o de las oficinas de los magistrados. Pero hay ciertas personas que defienden el derecho a la protesta dentro del Congreso. Sí, María Camila, yo a diferencia de esas personas no lo defiendo. Yo creo que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, es muy importante que lo podamos ejercer en el Estado de Derecho, tanto para apoyar como para criticar a un gobierno. Yo mismo he salido a marchar muchas veces, pero uno no puede marchar en donde el Congreso está tomando decisiones ni protestar, porque eso es un acto de intimidación. Imagínese la gente a punto de votar, digamos que en contra de lo que las personas que van a protestar quieren, pues se va a sentir intimidada si afuera de su oficina o de la sala donde están votando de la comisión hay 50 o 60 personas gritando y con pancartas. Además, es muy difícil de controlar lo que las personas en una protesta pueden hacer. Incluso protestas pacíficas pueden derivar en protestas violentas o intimidatorias. Intimidatorias, es acá la palabra.
En ese sentido, yo creo que el Congreso debería estar vedado para personas que estén protestando, porque ya en el Congreso hay voces que se oponen a las decisiones. La decisión de 8 personas en la comisión o de 9 personas en la comisión no va a ser unánime. Y ahí van a tener otros parlamentarios, 5 o 6 parlamentarios que se van a oponer a ellos y van a oír sus voces. Y recordemos lo que pasó en Brasil cuando Bolsonaro mandó a la gente a marchar contra las instituciones, o en Estados Unidos el 6 de enero, cuando Donald Trump mandó a la gente a protestar porque el Congreso iba a decretar la victoria de su opositor, de Joe Biden, hace más de 4 años. Entonces es muy peligroso y tenemos que cuidar mucho nuestras instituciones. No es bueno que nadie pueda entrar a nuestras instituciones a protestar adentro si esa protesta es intimidatoria, y yo siento que se equivocaron los representantes y senadores que dejaron entrar a las personas para protestar. Me parece que es un acto peligroso que puede derivar en unos peligros reales y que además es un acto desleal con sus compañeros de comisión o de Cámara. En ese sentido, pues a mí no me gusta y creo que es un precedente peligroso. Pedro, lo escuchó usted sobre ese tema, porque mañana, como nunca antes, son muy pocos los precedentes, va a estar restringido el acceso de visitantes al Congreso. Se limitó totalmente, o se restringió, es la palabra totalmente, desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 8 de la mañana del miércoles. Tuvieron que hacer lo mismo que hicieron con el Palacio de Justicia, porque en el mismo momento en que los protestantes, con respecto que estaban presionando una acción judicial, no recuerdo, Andrés, ¿te acuerdas que cercaron el Palacio? Era para acelerar la elección, acelerar la elección de la fiscal general. Del fiscal general. Entonces, ellos van a la vida de los hechos y están acostumbrados a proceder de esa manera. Y me parece que es muy pertinente cuando Andrés dice que es una falta de lealtad de los compañeros, pero es una falta de lealtad con la institución. Pero Pedro, ¿por qué de los compañeros? No, porque la regla de juego está establecida que ellos representan al pueblo. Y en esa condición de representantes del pueblo no pueden estar sometidos a presiones indebidas o a actos intimidatorios o a gritos que generan miedo en las personas o señalamientos, acusaciones e incluso amenazas. Y en ese sentido, entonces, hay una falta de lealtad en la regla de juego, porque si bien estos 8 congresistas que hicieron audiencias, que hicieron entrevistas, encuestas, se reunieron con sindicatos, se reunieron con empleados y llegaron a un acuerdo, a una conclusión en función de unos argumentos. Entonces, eso es importante, el respeto y la lealtad en ese sentido. No se les puede cuestionar ni atacar de esa manera como lo está haciendo. Quiero hacerles una pregunta a ambos para cerrar como conclusión, y es que, Pedro, aunque coincidimos en que hay un ejercicio libre y democrático a nivel legislativo de los congresistas que se oponen, para muchos o hacia afuera esa no es la visión. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que es una acción torpe y que le dieron tremendo papayazo al gobierno, Andrés. Entonces, conversando con Nadia Ablel, con Ana Paola Gudelo, con Berenice Bedoya, que hacen parte de ese grupo, que son mayoritariamente mujeres, ellas dicen, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que discutir algo? Cuando es en democracia también que se puede hacer esto, proceder a votar el archivo de una iniciativa. ¿Sí ve que también hay una lectura distinta que favorece al gobierno? Mire, yo creo... Perdón, Pedro. Bueno, Pedro y ahorita Andrés. Es que hay una cosa, Andrés, que es muy importante y no debemos dejar pasar. Estos 8 legisladores, estos 8 senadores, organizaron audiencias públicas, prepararon encuestas, realizaron entrevistas con empleados y con empresarios. El argumento al cual llegaron ellos, o a la conclusión a la cual llegaron ellos, lo hacen con fundamento en precisamente la consulta sobre los procesos con los actores. En cambio, muchos de los actores que aprueban la ley ni siquiera leyeron el proyecto. Están haciendo un pupitreo. Me parece además que es una falta de respeto decir que es que
faltaron o que le dieron papaya al gobierno. Sí. Es una falta de respeto y es algo propio de una persona del calibre intelectual de Armando Benedetti. Para Benedetti esa es la manera, estudiar los proyectos, someter a audiencias públicas, buscar con argumentos es dar papaya. Para ellos el argumento más bien es hacer favores, cruzar puestos, cruzar contratos, que eso sí no es dar papaya. Para ellos, que esos son actos corruptos, lo corriente es Claro. no leer el proyecto, sino negociarlo. Andrés, y el que lo dijo fue el ministro del Interior, lo escucho. Sí, yo creo que voy a sumarme a lo que dijo Pedro y agregaría que el argumento de dar papaya es un argumento además que es desleal y que es equivocado en términos constitucionales y del diseño de nuestra constitución política. Porque es que el Congreso tiene que actuar autónomamente según el parecer, le guste a uno o no, de los congresistas. Es que a mí no me gustan muchos de los congresistas que incluso votaron el archivo de la reforma, o de las congresistas, pero ellos son congresistas y yo no. Y decir, es que le dieron papaya al presidente para que salga a marchar y a presionarlo, pues lo que es decir que el presidente se comporta irracionalmente, que lo que le gusta es presionar, y decir, es que dieron papaya, es decir, se debieron haber sometido a la voluntad del presidente y dejarse torcer el brazo del presidente. Entonces, acá nadie está dando papaya, el Congreso hizo una cosa, equivocada o no, a la cual tiene el derecho de hacer, y el presidente está mandando a hacer una marcha de unos modos que a mí me parecen muy legítimos para presionar al Congreso. Acá el que se está equivocando institucionalmente es el presidente, no el Congreso de la República. Pues Andrés, Bueno. Pedro, quisiéramos aquí seguir literalmente jalándole la pita a esta madeja que tiene mucho para hablar de este tema, pero se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero prometemos que esta semana nos volvemos aquí a sentar los tres para analizar lo que fue la jornada de Día Cívico. Gracias, Pedro, gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Y también gracias a ustedes. Gracias a los dos y a los usuarios de Noticias Caracol en Vivo por sus comentarios. Quédense conectados porque ya llega entonces la información económica. Llega Signo Pesos. Feliz